buenas tardes a todos los que nos están oyendo. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros hoy celebrando el Día Mundial de la Diabetes. Sin embargo, pues realmente no es hoy, fue en el día de ayer, pero creo que todos estábamos como descansando en casa. Y hoy vamos a celebrarlo con la jefe Valentina. Este segmento de esta tarde va a estar muy dedicada a la parte de adultos. En la mañana tuvieron un segmento de los niños y queda eso grabado allí para que ustedes lo estén revisando o pues lo dupliquen, lo quintupliquen para que todas las personas estén enteradas de un tema tan importante como es la diabetes. Mi nombre es Luz Ángela Casas, soy médica, internista y endocrinóloga de la Fundación, trabajo acá en la Fundación Valle del Lili y me acompaña la jefe Valentina, casi siempre le he dicho la jefe Valentina, Marín, que ella es la persona que tiene la especialización en educación en diabetes. Con ella hacemos un combo más todo el resto de endocrinos de la fundación, que en ese momento somos 7 endocrinólogos en total, que con gusto estarán para verlos en el momento en que los necesiten y más con un tema tan importante como es la diabetes, porque debemos estar muy bien controlados y evitar así complicaciones de una enfermedad digamos como tan avasalladora como es esta. En el día de ayer que se cumplieron, digamos se celebró a nivel mundial el Día Mundial de la Diabetes, pues generalmente salen unos atlas cada 2 años, perdón, en este año no nos tocó, o sea que nos toca en el año 2023, pero podríamos recordar que a nivel mundial aproximadamente unas 537 millones de personas son diabéticos en el mundo y que para el año 2030 se tiene proyectado como 637 millones de personas en el año 2030. No estamos tan lejos del año 2030 porque cuando nosotros pensamos se nos pasó de un siglo a otro, o sea, eso en un minuto estamos con el año encima, pero el problema no es que estemos con el año encima, el problema es que, Valentina, cada vez seguimos con una prevalencia incrementada de diabetes a nivel del mundo. Y hay cosas que podríamos hacer de prevención para evitar llegar a una enfermedad pues tan seria como puede ser esta. Sí, doctora, lo que usted está diciendo, eso es algo preocupante, ver cómo esa cifra realmente se está duplicando, triplicando. Y una cosa grave también es que hay mucha gente que tiene diabetes y no lo sabe, doctora. Entonces, yo creo que podríamos aprovechar que usted les cuente a todos los que nos están escuchando, por ejemplo, cuáles son los signos, síntomas, porque esta también es una enfermedad que llama, pues que es silenciosa, no duele, y usted sabe que somos seres humanos, y si no nos duele, pues no pasa nada, no vamos donde el médico. Entonces yo creo que es también una oportunidad, como usted decía, es más, incluso poderla prevenir, que ahorita también hablamos un poquito de eso, pero podríamos también contarles que podemos a tiempo darnos cuenta si la tenemos. Esta mañana pues nos dedicamos con el doctor Lemos, endocrino pediatra, pues más que toda la diabetes tipo 1, obviamente en porcentaje con la diabetes tipo 2 pues siempre vamos a estar en menor proporción, pero sí aprovechemos, doctora, como usted dice, la oportunidad para prevención, porque la diabetes tipo 2 sí se puede prevenir, y cuáles son como esos signos y síntomas de alarma. Sí, muy bien, Valentina, pues lo primero es que uno debe estar como con las antenas puestas cuando nosotros tenemos historia familiar de diabetes. No dejarnos aumentar de peso porque la obesidad trae consigo unas cosas que vamos a hablar en un minuto que nos hacen que tengamos más chance de presentar diabetes. Y si traemos una carga genética, si además de eso pues le estamos aumentando el peso al cuerpo, entonces vamos a tener una complicación mucho más seria que va a ir desde un estado de prediabetes hasta un estado de franca diabetes. ¿Qué síntomas pueden presentarse? Y uno debe estar atento, sobre todo pues cuando hay familia, ¿no?, que ya tiene diabetes. Una importante que a veces no se le da tanta, digamos, tanto bombo, es que la persona que está con obesidad de pronto súbitamente empieza a bajar de peso.
y entonces dicen, no, es que estoy más contento porque ya llevo como 10 kilos perdidos en un mes. En un mes, exactamente. Y uno le dice, ¿qué otras cosas tienes además de la pérdida de peso? No, pues la verdad es que con la pérdida de peso me he sentido un poquito cansado o me he sentido un poquito cansada y me dan muchas ganas de ir al baño a orinar, especialmente en la noche, aunque en el día también, pero eso no lo noto tanto, sino como por la noche. Y sino que en el día yo creo, doctora, que pues se esconde mucho, es que no, es que como me da sed, entonces tomo agua y por el agua entonces me da orinadera. Entonces me da sed y tomo agua, ese es otro síntoma que frecuentemente está uno tomando líquidos porque le da sed, porque el organismo es muy sabio. Cuando yo me empiezo a deshidratar porque estoy tratando de sacar toda esa carga de glucosa que tengo en exceso o de azúcar que tengo en exceso, el organismo dice vamos a sacarlo por la orina, por el riñón. En el momento en que trata de sacar toda esa azúcar dentro del cuerpo por la orina, eso se arrastra agua porque eso es una molécula pesada. Entonces pierde una cantidad de volumen y se van deshidratando crónicamente además y empiezan a ver borroso. Entonces dicen, uy, estas gafas ya no me sirven. Ese puede ser otro síntoma. Entonces mire todos los síntomas que vamos teniendo, que a veces uno va encontrando como una excusa de pronto o justificación de por qué presenta los síntomas. No, es que estaba haciendo un calor toda esa semana horrible y en la noche me tocaba levantarme a tomar agua. Claro, y nosotros que estamos en clima cálido, entonces pues no hay como, se asocia, como usted dice, buscamos la causa. Bueno, y la pérdida de peso que usted estaba diciendo, ¿y eso por qué sí, se da? Claro, imagínate. Pues resulta que había hablado primero que estaba la persona con obesidad. Sí. Y la obesidad hace que haya un aumento de la resistencia a la hormona que le ayuda a uno a que la glucosa logre entrar dentro de los tejidos. Entonces, como para que tengamos una visión un poco más cercana a lo que ocurre, pues resulta que normalmente la glucosa la adquiere uno principalmente de los alimentos y por eso vamos a hablar algo de prevención y creo que tú me puedes ayudar un poquito en esa parte de prevención. Entonces, esa carga se da por los alimentos y los alimentos que directamente se van a absorber, pues obviamente son los azúcares refinados. Entonces estamos hablando que las gaseosas, que el cafecito pero con azúcar, que el juguito pero con azúcar, que el pastelito del cumpleaños, pero es que hubo 5 cumpleaños seguidos, uno detrás del otro, entonces me comí el pastelito, o también las gaseosas, pues que son bebidas que le llaman azucaradas. Sí, directamente todo lo que tenga azúcar, panela, miel, y además lo que nos encanta aquí en el Valle, el pan. El pan de bonito, el buñuelito, bueno. Entonces todas esas cosas hacen pues de que se eleven rápidamente la glucosa. Pero cuando yo tengo el problema de mal manejo de los azúcares, resulta que mi páncreas es el encargado que cuando yo ingreso toda esa cantidad de glucosa dentro de mi cuerpo, el páncreas responde rápidamente sacando una cantidad de insulina para poder que esa insulina, que tiene la capacidad de ayudarme a meter la glucosa dentro de las células, entonces lo haga. Pero si yo ya tengo un problema de mal manejo, ya sea porque hay una resistencia a que esa insulina actúe a nivel de las celulitas, o ya sea porque también con el tiempo se ha ido perdiendo la posibilidad de una buena producción de insulina, entonces empiezo a tener ya la glucosa en sangre elevada. Pero sí hay que tener algo muy claro, no es que la glucosa se entró al torrente sanguíneo y sale la insulina, la carga y la mete adentro de la célula, no, así no ocurre. Primero lo que sale es que sale la insulina también, pero la insulina primero va y se pega, digamos que esta es la celulita, se pega aquí a la parte externa de la celulita lo que hace es abre unas compuerticas, porque está activa esas compuerticas y salen aquí a la puertica unos transportadores de glucosa y atrapan esa glucosa y la meten dentro de la célula. Ese es como el mecanismo para que más o menos que hemos entendido de qué es lo que pasa. Y resulta que cuando hay ese exceso de glucosa circulante, que además de los síntomas generales que vimos,
Entonces, el organismo tiene algunas formas de compensar y tratar de bajar ese nivel de glucosa. La sed, de hecho, es un mecanismo de compensación por el exceso de glucosa. La parte de exceso de orina es lo que estábamos conversando ahora, porque por ahí se pierde la glucosa que arrastra agua, pero pierde calorías. Entonces, esa pérdida calórica que se da es la que hace que, oh, qué bien, ya se me ha bajado la barriguita, ya no tengo tanto abdomen. Ya miren cómo estoy de bien. Ya miren y sin hacer dieta, que es lo más. Y sin hacer dieta. Entonces, entre más carga de azúcares tenga, pues peor le va a ir. Como un paciente me decía, es que tenía tanta sed, y yo decía, Dios mío, pero es que estos calores de Cali, y me agarré a tomar gaseosa, toda la que me aparecía por el camino. Claro, pues, ¿cuándo se iba a compensar? Al contrario, ese es uno de los ejemplos de personas que bajan muchísimos kilos por descompensación de la diabetes. Sí. Bueno, doctora, y pues estamos en la era de prevención, ¿no? Más sí, que cuénteme usted algo de prevención. No queremos tratar, sino prevenir. Bueno, así es, nosotros claro, eso es lo más importante. Queremos quedarnos sin pacientes con diabetes, no mentiras, pero sí, la idea sería disminuir ese número tan alarmante. Bueno, para la prevención, que es de las cosas que también nosotros nos queremos enfocar mucho y siempre hacemos énfasis en el control, en los pilares también para prevenir, y que también ya cuando se tiene la enfermedad, pues uno de ellos fundamental es la parte de alimentación, ¿sí? Yo siempre les digo a los pacientes cuando ya los médicos, pues principalmente el endocrino, que es el que hace como tal el diagnóstico, los envía o está en ese rango de prediabetes que dice la doctora, yo le digo, uno de los pilares fundamentales es alimentación. 80% de los niveles de glucosa es lo que yo me llevo a la boca, entonces yo puedo manejar, y yo siempre le digo, el control lo tiene usted en las manos porque usted es el que decide qué quiere comer. Entonces, hay un grupo de alimentos específicamente que son los carbohidratos, que son los que impactan directamente en la glucosa. Entonces, ya la doctora nos había hablado, los carbohidratos simples, que allí está el azúcar, la panela, la miel, y allí directamente la fructosa, que está pues en los jugos, directamente son también los que debemos evitar, son los que impactan y nos generan un pico inmediato de glucosa. Entonces, yo diría que esos son los alimentos que primero debemos como generar cambio, en evitarlos. El azúcar como tal, doctora, nosotros no lo necesitamos, o sea, directamente el azúcar, el de mesa, el blanquito, también el morena, la panela, la miel, todo eso se convierte directamente en glucosa, nos sube los niveles de la glucosa en sangre, entonces deberíamos tratar de evitar esos alimentos en la medida de lo posible. Los carbohidratos complejos, que allí está entonces lo que llamamos la harinita, que nosotros llamamos el arroz, el plátano, la yuca, son carbohidratos que podemos consumir, pero ¿cuál es como la importancia? Saber distribuir muy bien el plato, doctora. Nosotros si hacemos, yo siempre les digo a los pacientes, hagamos una entrada, hagamos de cuenta que estamos en Europa, ¿sí? Entonces nos volvemos en que tenemos una entrada. Soñemos que podemos ir a Europa. Sí, porque ahorita está como cada vez más difícil. Bueno, entonces tenemos una entrada, entonces vamos a hacer siempre una entrada de ensalada, porque la fibra que aporta la ensalada nos empieza a balancear esa curva de glucosa, la proteína no nos puede faltar y permite que nosotros al final podamos recibir una entrada de carbohidrato complejo, y la curva de glucosa no genera esa excursión tan rápida que sí genera el azúcar, esa subida tan rápida que sí puede generar el azúcar, la panela, la miel. Las frutas se pueden comer enteras, ¿por qué? Porque tienen fibra, además de la fructosa que tienen todas las frutas. Entonces, y es mejor que se consuma la fibra, que se consuma un vasito pequeño de jugo, claro, de 250 centímetros cúbicos, doctor, es que en el cual tuvieron que utilizar la mitad de la piña para poder hacer... O el juguito de naranja, que hay gente que no le puede faltar el juguito de naranja. Claro, las tres naranjas. Eso es lo que hay que entender. Allí sí nos tenemos que volver como los europeos. Los europeos utilizan un vasito que no va más allá de 150 centímetros cúbicos, o sea, es pequeñito,
y ese es el que le ponen a uno cuando uno va a cenar Sí. o a desayunar y que uno pide un juguito, es un juguito así, ellos sí saben, además tienen la comida mediterránea, pero Sí, sí. nosotros Bueno, podemos pero es tener... que Pero es nosotros podemos tener la comida mezclado. mediterránea a Tenemos nuestro estilo, lo tenemos doctora, todo. o sea, tenemos todo. verduras, todo lo que usted, toda la variedad que es que de verdad, y siempre, diabetes no es hacer dieta, es aprender a comer, porque es la forma más saludable, y es eso, es incluir un plato que sea balanceado, variado, no nos puede faltar la ensalada. Yo les digo siempre, Yo ojalá... diría que, como dicen, aquí está el plato. Eso, usted sabe esa distribución del plato que es más fácil de que no se Exactamente, entienda. entonces uno lo parte en la mitad. Tiene que ser ensalada. Tiene que ser la ensalada la mitad del plato. No la Y podemos esa negociar. Exactamente, esa no la negociamos. Y esa otra mitad la partimos otra vez en la mitad, de tal manera que en un lado echamos la proteína y en el otro echamos Le podemos dejar la un cuartico porcioncita de su de carbohidrato o harina, y así tenemos un plato bien balanceado, pero lo que no podemos hacer es comer harina sola. Claro. Entonces aquí en como les decía la doctora, a mitad de tarde, ¿qué Pan vamos de a ir a bonito. comer? Pan de bono. Y no se comen uno, ¿no? 2, 3. Entonces, ¿qué pasa a mitad de tarde cuando el cuerpo recibe, ¿qué es el pan de bono? Sí, es un carbohidrato, pero entonces se puede convertir en glucosa. Si lo comemos solo, sin la fibra, sin la proteína, entonces inmediatamente nos genera un pico de glucosa. Entonces hay que aprender a comer de forma claro. balanceada. Lo otro supremamente importante, doctora, es el ejercicio, ¿sí? Claro. Definitivamente. ¿Podemos sacar el perrito a caminar? ¿O qué ejercicio no recomiendas sirve, tú? o sea, todo lo que sea movimiento, todo es válido, todo, doctora. Que no, que es que yo pues no puedo caminar mucho porque tengo un problema, no importa, todo es válido, pero no es quedarse quieto. Otra cosa que sirve mucho, doctora, no tiene que ser los 30 minutos a diarios que haciendo ejercicio seguido. Así sea que usted termine de desayunar, almorzar o comer, 10 minuticos, me voy a caminar rápido. ¿Sí? Sirve para balancear la curva de la glucosa. Así Finalmente lo que necesitamos es movernos, todo es válido. Idealmente sí que sacáramos pues el tiempo para hacer una rutina, pero en diabetes y para prevención, estamos hablando también de prevención, todos tenemos que evitar el sedentarismo, que tenemos oportunidad, no voy a coger el ascensor, voy a subir unas escaleras, que voy a dejar el carro hoy más lejos, o sea, todo es válido, doctora. Así es. Y los que tienen con qué, se compran el famoso podómetro, o si no en el mismo celular, es que ya ni siquiera Sí, necesitan. ya no necesitamos. ¿Cuántos pasos hice hoy? Y todas las noches miran. ¿Quién no tiene un celular ahora? Es muy raro que la gente no tenga un celular. Entonces lo pueden programar y mirar cuántos pasos están dando. ¿Cuántos pasos serían los ideales? Ideales. Pues generalmente nos dicen, ojalá, en ese momento ya subieron la talla, Sí. ¿no? Y Ya ahorita lo son están 10.000 ya lo están pasitos poniendo diarios. 10.000. Antes nosotros decíamos 5, 5.000. perfecto. 5.000, Decimos sí, 7, sí, sí. perfecto. Y ahorita ya nos pusieron que el mejor conteo de pasitos diarios serían 10.000 Sí. pasitos. 10.000. Pero bueno, igual como lo dijo la jefa Valentina, o sea, toda actividad física que uno realice en el día sirve, completamente, sirve. O si, por ejemplo, tienen un sitio donde se pueden meter a hacer una piscinita, de pronto muchos condominios aquí en Cali por el clima tienen una piscina en el cual uno ya, no es que la pandemia se haya ido, pero digamos que la posibilidad de tener una infección en un sitio de estos que también ya se mantiene más regulado, pues es realmente muy baja. Entonces pueden entrar a caminar en el agua y si tienen problema articular de rodillas, es el ideal. ejercicio es Entonces caminan en el agüita, unos 10, 15 minuticos, con buen solecito, siempre y cuando se nos vaya la niña, pues que nos está haciendo aquí tanto estrago de tanta lluvia, ¿no? Sí, terrible. Y lo otro, doctora, es eso, ya no solo también, los estudios muestran, no es solo aeróbico, también la fuerza muscular, porque obviamente si tenemos más músculo, captamos más de esa glucosa que consumimos. Esas banditas. Esas bandas elásticas son maravillosas, usted ya no tiene que Y ir si al usted gimnasio. no tiene la banda elástica, pues coge un resorte. Y se hace Que sea el más durito. unas También pesitas sirve. con unas botellitas. Ya, o sea, es que de verdad que nosotros buscamos muchas excusas, como decía al principio la doctora.
buscamos, no es que es esto, es que es lo otro. Yo creo que sí nos toca sacarle tiempo al ejercicio. El ejercicio es muy necesario. En diabetes y para prevención sí, 80% es alimentación, doctora. Así ¿sí? es, totalmente de acuerdo. Pero 20% sí, Claro. el ejercicio es muy importante y más, la doctora hablaba algo muy importante, es la obesidad, es otra de las pandemias que nos ha tocado y lleva a enfermedades crónicas, cardiovasculares, diabetes. Y ustedes lo han visto, lo que se ha, digamos, como en los últimos años prácticamente se ha dedicado a tener una vida saludable, se han sacado leyes para poder que la comida sea mejor, que la actividad física se pueda hacer en diferentes sitios, que hayan parques para hacer actividad física. Pero ¿por qué no pasamos un videíto de ejercicio? ¿No te parece? ¿Estamos hablando tanto del ejercicio? Sí, algo como práctico para que la gente vea. Entonces yo creo que podríamos empezar y ver el videíto de ejercicio. A continuación les vamos a mostrar una sesión de ejercicios terapéuticos para pacientes con diagnóstico de diabetes. Antes de iniciar un programa de actividad física, recuerden que todos los pacientes deben pasar por un control médico. Esos ejercicios deben tener una prescripción, una estructura y una individualización según la condición clínica de cada uno de ellos. Esa sesión consta de 4 partes. La primera, que son los ejercicios de calentamiento, la segunda, ejercicios aeróbicos, la tercera, ejercicios de fuerza y por último, la parte de estiramientos. En la primera parte, de la parte del calentamiento, vamos a iniciar con un poco de movilidad articular de cuello, seguimos con la parte articular de hombro, posterior hacemos un poco de movilidad de cadera, rodilla y por último pies. En la parte de los ejercicios aeróbicos vamos a hacer una secuencia de 3 ejercicios. Cada uno de estos ejercicios se va a realizar 10 repeticiones. La idea es hacerlos consecutivos y los vamos a repetir de 3 a 4 veces según la condición clínica de cada paciente. En la tercera parte vamos a tener los ejercicios de fuerza. En esos ejercicios vamos a hacer 3 ejercicios, cada ejercicio lo vamos a hacer 10 repeticiones durante 3 series. Cada ejercicio va a ser combinado por medio de sentadilla y elevación de miembro superior. Y por último tenemos los ejercicios de estiramiento, que es como volver a la calma. Vamos a iniciar desde miembro superior con un poco de estiramiento de cuello, miembros superiores y miembros inferiores. Cada ejercicio lo vamos a hacer 4 series durante 15 a 20 segundos. Bueno, ahí terminaríamos la sesión de entrenamiento para este tipo de población con diabetes. Recuerden que la evolución y intensidad de estos ejercicios dependen de la condición clínica de cada uno de ellos. Hola nuevamente. Me imagino que pusieron harto cuidado a los ejercicios porque realmente hay cosas que nosotros podemos hacer en casa. Y que lo practiquen, Y que lo doctora, practiquen, pues, no lo ¿cierto? dejen ahí. Yo creo que los hijos pueden mirar a ver si están haciendo los papás o las mamás o lo que sean pues de los adultos en Y la para familia. ellos. Y para ellos, ¿por qué los hijos? Porque es que los hijos también
tienen un riesgo, que ya lo habíamos hablado. Sí, hablando de eso, doctora, ¿le parece si empezamos a contestar que ya hay varias preguntas? Bueno, sí, empecemos. Y hablando precisamente de los hijos, por acá dice, si yo tengo diabetes, ¿mis hijos están en riesgo? ¿Pueden heredarlo? Así es, muy buena pregunta. Eso lo empezamos a hablar al inicio. Realmente si uno tiene diabetes y que además se gana la lotería, que la persona que es el papá del hijo de uno tiene diabetes, como quien dice, hicieron moñona. Entonces el riesgo de presentar diabetes, pues obviamente se eleva bastante, generalmente ahí los riesgos son por encima del 50% de presentar diabetes. Existen también ya en algunas partes del mundo algunas pruebas genéticas para determinar los genes que le hacen a uno, porque es una enfermedad poligénica. ¿Qué quiere decir? Que la diabetes no es un solo gen el que me hace de que yo tenga predisposición para presentar diabetes. Son varios genes, pero digamos que la ciencia avanza todos los días y uno puede mapear con varios tipos de genes y mirar cuál es la persona de pronto de esa familia que pudiera tener un poco más de riesgo. Pero eso digamos que no es lo rutinario. ¿Qué es lo rutinario? El riesgo sí, el riesgo es mucho mayor, como lo acabo de mostrar. ¿Y qué nos toca a nosotros hacer con nuestros hijos? Sabiendo que ese riesgo existe desde temprana edad. Y que la probabilidad es tan alta, 50% claro, sí, es pues altísima. cuando los dos son diabéticos, Claro. sí es muy alta. Entonces, lo que yo tengo que hacer desde temprana edad es que mis hijos, desde la época de la niñez, empiezo a inculcarle hábitos de alimentación que sean los más saludables, que sea equilibrada pues toda la alimentación que yo le dé, no mandarlo con chitos, papitas, pues como No, dicen y al de hecho en el colegio. colegio ahorita están manejando Sí, mucho las esas cosas, loncheras uno en no puede forma mandar adecuada. nada que sea en paquetes, fruta. Exactamente. Entonces sería la primera implica parte, mucho. hacer esa parte educativa, digamos Desde que es de que uno desde pequeñito, si uno le meten eso en el chip de la cabeza de Claro. uno nace, digo, Es que se si el cría con azúcar otra, uno no lo con otra conoce, no mentalidad. le haría falta. Así es cierto. O sea, a uno porque le empezaron el Sí, azúcar. Es les como la sabe la gaseosa. O sea, la gaseosa la ponen en la mesa desde que están los bebés. Entonces, claro, el niñito aprende a tomar gaseosa, pero si no le ponen la gaseosa al frente, no le gusta. No le gusta. De hecho, no le gusta. Y la Entonces, moda ahorita es agua, sí, agua. mucho agüita con limón. Sí. En las así fiestas, es. doctora, esa es la está moda. maravilloso. O sea, estamos cada vez teniendo más conciencia de eso, ¿no? Más cultura. Claro, sí. entonces eso hace que las personas se levanten en un medio con una mentalidad diferente en cuanto a su alimentación. Lo otro es la parte de la actividad física, también que le empiecen a hacer desde temprano y evitar en lo posible siempre no tener sobrepeso. Esos serían como 3 puntos importantes allí para poder que esos hábitos de vida saludable y la parte de evitar pues llegar al sobrepeso Podríamos y a la estar obesidad. modificando esa parte Entonces, genética que marca. pues, exactamente, porque es que nosotros en el ambiente que nosotros manejamos, todo influye en nuestro cuerpo. Y es lo que de pronto en algún momento han leído en revistas o en artículos o en Google o donde sea, Google que se sabe todo. es la parte epigenética, Sí, ¿no? O sea, claro. que es todo aquello que nos rodea en nuestro ambiente, va influyendo en los genes nuestros y los de nuestros hijos y los nietos, etcétera, etcétera. Eso se va modificando porque van haciéndose unos rearreglos genéticos, si lo podemos llamar así como para quedar un poco más claros. Sí, claro. Bueno, doctora, por acá alguien nos pregunta, si soy alguien con diabetes tipo 2, ¿me convierto en un diabético tipo 1 cuando me colocan insulina? Bueno, podemos irnos un poquito más atrás. El diabético tipo 2 es el diabético en el cual su páncreas generalmente está en un funcionamiento, incluso al principio, con exceso de producción de insulina, tratando de, con el exceso que produce, vencer esa resistencia que se tiene para la acción de ella y poder meter la glucosa dentro de los tejidos. Si nosotros tenemos una concientización temprana en el momento de que nos diagnostican la diabetes y decimos, ok, listo, soy diabética,
No como esta mañana una paciente que me alegaba 2 cargas de glucosa, las 2 positivas para diagnóstico de diabetes. Negación. Y entonces yo le dije, ¿sabes? Tú estás haciendo un proceso que se llama negación. Y si tú haces un proceso de negación, pues nos va a costar más trabajo manejar toda tu situación y el entorno, porque el esposo mismo le decía, no, es que tú no eres diabética, ya no eres diabética. Entonces, bueno, el hecho es que esos pacientes con diagnóstico de diabetes, como lo decía Valentina desde el principio, el 80% es manejo nutricional, un 20% la parte de actividad física y generalmente requerimos algún tipo de terapia medicamentosa. Entonces, los medicamentos se dan con el objeto de cubrir algunas fallas que ya se conocen que ocurren en el paciente diabético, mejorar un poco esas fallas también para poder con eso bajar los niveles de glucosa. Hay medicamentos específicos para cierto tipo de alteraciones en el paciente diabético. Entonces se dan antidiabéticos orales. Y si yo soy juiciosa, esos primeros años de vida de diabético, pues va a darme un pronóstico a largo plazo de mis órganos, por un lado, porque es lo que se conoce en el medio de la medicina, que se llama memoria. Una memoria, es que el organismo tiene memoria para todo. Entonces, si uno es organizado, aprende a comer como debe ser, mantiene el azúcar o la glucosa en unos rangos que el médico le coloca, cuáles son los rangos en los cuales uno debe manejar la glicemia, cuánto debe manejar de hemoglobina glicosilada, que no habíamos hablado de eso. Sí. Entonces, la hemoglobina glicosilada es la que le mira a uno los 3 meses en promedio aproximadamente cómo ha estado manejando su glucosa en las 24 horas de cada día. Entonces, si nosotros logramos, digamos, mantener esos primeros años con muy buen control, las posibilidades que yo llegue a tener que estar utilizando insulina rápidamente disminuyen, porque el páncreas no se le hace toxicidad. El problema con el azúcar, con la glucosa, es que la misma glucosa que tenemos adentro va dañando todos los órganos y dentro de esos, pues obviamente no se queda el páncreas atrás. En el momento en que se va dañando las células pancreáticas y van feneciendo antes de tiempo, entonces empezamos a requerir insulina. El hecho de que yo haya empezado con el diagnóstico de diabetes tipo 2 y pase, y ahí viene la respuesta, a manejarnos con insulina, no implica de que yo sea un diabético tipo 1. Es un diabético tipo 2 que por circunstancias, ya sea de años iniciales de no muy buen, digamos, control, etcétera, o por otras circunstancias médicas que a veces ocurren, llego rápidamente a depender de tener que estar aplicando mi insulina para poder manejar ese nivel de glucosa en exceso. Pero la insulina no es mala, al contrario, la insulina es la hormona más fisiológica que se han podido inventar de administración externa. Entonces ha tenido una evolución. El año pasado tuvimos 100 años, el centenario del descubrimiento de la insulina. Medicamento maravilloso, doctora. Claro. Dejó de ser una enfermedad mortal. Claro, dejó de ser una enfermedad mortal y los niñitos que necesitaban la diabetes, pues realmente se mejoraban con esa suplencia y ya no se morían de 10, 15 añitos. Entonces a la insulina no hay que tenerle miedo. Entonces si por alguna circunstancia tuvimos que llegar a la insulina, pues hay que utilizarla para poder estar bien controlados. Eso en diabetes tipo 2, como lo dice la doctora. Y hay muchos mitos. Es que tal vez es eso, doctora, y hay tanta negación, porque usted le dice al paciente insulina y es como no, ya no hay Se nada acabó que el hacer. mundo. Exacto, entonces yo creo que es más como entender lo que está diciendo la doctora muy bien. Es el proceso de que de pronto estoy en descompensación o no estoy bien controlado y ustedes en aras de que pues se llegue a ese control, pues se necesita la insulina, pero no quiere decir que pues que no haya nada que hacer. Y la tienen que usar. Ah, claro, la deben usar y si se necesitan varias veces en el día se hace lo que sea necesario. Bueno, por acá hay otra pregunta, dice, si tengo mucha sed, eventualmente, ¿qué debo hacer? Tiene una glicemia en ayunas en 97. Bueno, primero partamos que si hicieron el diagnóstico de diabetes o no le hicieron el diagnóstico de diabetes. Si ya estamos hablando
que es una persona con diabetes y que la de ayunas salió 97, no sabemos qué está pasando en el resto del día. O sea, la de ayunas no es sino una muestrica de lo que puede ocurrir en las 24 horas del día. Entonces yo puedo amanecer súper, 95 de glicemia, pero luego me como el pan de bonito, luego me como la tortica del cumpleaños, que el heladito que me llevó el nieto, etcétera, o que la amiga mía me llevó, también porque pueden tener 40 años, pero están comiendo mal. Sí, claro. Entonces, el entorno familiar también es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo no me doy cuenta qué me está pasando, ¿Cómo estoy respondiendo? cómo estoy en el resto del día. Por eso Exacto. los monitoreos y los autocontroles, ya sea chuzándome el dedito, o ya sea con los aparaticos modernos que se llaman... Que eso es otra cosa, la tecnología La en tecnología diabetes es buenísima es ahora una en la cosa que hemos diabetes. avanzado. Es que yo me acuerdo, Valentina, claro que no piensen que yo tengo tantos años, No. pero yo me acuerdo, Valentina, cuando Por allá en los estaba- libros aparecía. Sí, no. Digamos que en los libros. No, tanto en los libros, bueno, en los libros estaba peor porque en los libros, ¿sabe qué pasó? ¿Cómo, Sí, cómo empezaron ¿cómo a era? diagnosticar la diabetes? ¿Cómo era? Hace N siglos, ¿sabe cómo lo diagnosticaban? ¿Con qué? Resulta que la persona orinaba y Ah, venían sí, las las hormigas, hormiguitas. sí. Venían las hormiguitas. Y se pegaban ¿Y sabe en cómo los diagnosticaba el orines. médico en esa época en los egipcios? ¿Sabe cómo lo diagnosticaba? Las probaban. Cogía el médico y probaba la orina, si era dulce. Usted no quería ser endocrinóloga en esa No, época. es que yo no soy de ese siglo, por favor, por No, favor. yo solo digo Pero- que usted no hubiera querido ser de endocrinóloga. pronto Pues no, obvio que yo era no. dedicado a pensar de otras doctor. cositas, ¿no es cierto? Pero bueno, el hecho es que el problema es que en esa época no teníamos forma de hacer un diagnóstico Claro, rápido. Claro. Entonces ha evolucionado tanto que esas tirillas que metían en la orinita para No, hacer el que eso también era diagnóstico, tardío, luego todo. de que le hacían una muestrica aquí al dedito, pero que no daba unos valores exactos. Posteriormente ya las más exactas las tirillas y ahora vamos con unos automonitorios que uno pasa nomás Hasta el celular. celular chin, y aquí no tiene el sensor. Bueno, doctora, por acá hay una pregunta. Dice, si tengo sobrepeso, ¿cuánto peso debo bajar para reducir el riesgo de tener diabetes? Yo diría que entre más peso se baje, si está con sobrepeso u obesidad, le va a ir mejor. Siempre va a ser un... Lo que pasa es que si usted baja más del 5% de peso corporal, cada vez va acercándose más y más a una disminución del riesgo de ser diabético Claro. o una mejoría en el estado diabético. Que en los últimos años se está hablando bastante de unas conductas de remisión de diabetes, pero bajo unos controles estrictos de la dieta, de la actividad física y bajo vigilancia médica, mirar a ver si uno realmente está pudiendo salirse de ese parámetro, digamos. Sí. Entonces sí, yo creo que en esto de bajar de peso Entre siempre, más va mejor. exacto, entre más mejor. Y si definitivamente pues es algo que es guiado, que no es pues que usted ya esté con déficit nutricional y todo eso, pues siempre va a ser mejor. Bueno, dice, aumenta mi nivel de presión arterial, de colesterol, mi riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 es alto. Bueno, es importante eso porque es que existen una serie de enfermedades, diría, que están asociadas a la diabetes tipo 2. Entonces, ¿cuáles son esas? Las que usted colocó allí en su pregunta, o sea, la hipertensión, que cuando uno es hipertenso está lo que se llama el riesgo cardiovascular incrementado. Está el problema del colesterol, que también está con el problema de riesgo cardiovascular incrementado. Y se le adiciona una intolerancia a los azúcares o un estado de diabetes, lo cual esos tres empeoran en cierta manera un poco el pronóstico de uno cuando uno es diabético tipo 2. De hecho, hay pacientes que llegan al servicio de urgencias con enfermedad del corazón, con enfermedad coronaria, o sea, con el infarto del miocardio, nunca habían pensado que fueran diabéticos. Les hacen un examen de glucosa y empiezan a encontrarla elevada y allí se empieza a clasificar en su hospitalización si esa persona
hizo una hiperglicemia por estrés o si definitivamente venía ya con un estado prediabético o si era diabético y apenas se dio cuenta en ese momento del evento coronario. Entonces, como ustedes ven, pues hay una serie de enfermedades que sí se concatenan una con las otras y empeoran el riesgo cardiovascular de las personas, ¿no? Y por eso, doctora, es que ustedes cuando ven una persona en consulta, ustedes se van a sus metas y ven meta de eso, la triple meta. La triple meta, o sea, entonces todo tiene que estar bien. Control de la glucosa, control de la hipertensión, control de los lípidos. Lo que pasa es que en favor, digamos, de esa triple meta se han ido cambiando los medicamentos también para la diabetes. Entonces ya hay unos medicamentos que tienen una acción no solamente de bajar la glucosa, sino favorecerle el control de la presión, el control del sobrepeso, el control de los lípidos. Entonces, pues, y en las personas que ya tienen algún compromiso también renal, que se me olvidaba el riñoncito. El riñoncito, que es el otro compromiso serio que puede haber en una persona con hipertensión, con obesidad, con diabetes. Entonces también encaja allí dentro de eso y podemos tener un mejor pronóstico incluso con esos medicamentos nuevos. Y prevenir muchas cosas también, no solo la diabetes. Sí. Y la muerte, ¿no? Porque es que la enfermedad cardiovascular y cardiorrenal es la primera causa de mortalidad en los pacientes diabéticos. Bueno, muy bien, doctora, por aquí dice, ¿cómo sé que tengo diabetes gestacional? Pues resulta que la diabetes gestacional, primero, generalmente uno puede tener un poco más de chance de presentar diabetes gestacional si uno está con sobrepeso u obesidad cuando empieza un embarazo. Eso por un lado. Por el otro lado, si hay una historia familiar clara de diabetes tipo 2. Y tercero, que hay unas etapas del embarazo, digamos unas etapas en las cuales uno tiene más riesgo. Por ejemplo, cuando entran en la semana 24 a la 28 de la gestación, eso equivale, como para que me entiendan un poquitico más, equivaldría como a los 7 por 4, 28, ¿no? Más o menos. 4 meses, 5 meses. ¿Sí? Sí. ¿Estamos bien? Sí, doctora, que igual ahí es que toda embarazada hay que hacerle la prueba. Sí. Por lo ahorita menos una glicemia de ayunas. Y la prueba a todas les hacen la carga de... Sí, pero la carga de glucosa, digamos que generalmente se hace en esa etapa en esas semanas que usted está hablando. De gestación. Pero lo ideal sería que uno mirara, individualizara. Sí, según los riesgos. Según los riesgos, y de pronto puede necesitar un examen más temprano, ¿no? Pero digamos que en general, para la población general, es en esa etapa. Y entonces allí se hacen unos test que son básicamente con carga de glucosa. En algunos sitios se hace con dos test diferentes, en otros sitios con una sola prueba, que es la misma estandarizada que nosotros hacemos para los que no están en embarazo. Y se dan unos valores de unos niveles de glucosa y de acuerdo a eso, a los niveles que se tengan, entonces uno puede diagnosticar una diabetes gestacional, que básicamente, como lo que tú dijiste, es 80% dieta. O sea, y allí de hecho, doctora, porque no es solo el cuidado de uno, sino el cuidado también que trae adentro, claro, ¿no? Hay 2 para proteger. Y de ahí, doctora, lo que usted dice, inicialmente ustedes incluso no mandan, pues dependiendo de cómo ven esos niveles, obviamente, no mandan de entrada medicamentos, sino que dice, aprenda alimentación, actividad física si se puede, y vamos rápido, chequeando, ¿no? Y según lo que nos vaya mostrando los niveles de glucosa, ustedes definen si hay. Y lo otro es que si uno tuvo diabetes gestacional, el chance de presentar luego diabetes tipo 2, pues obviamente se incrementa. Entonces, después del parto, uno tiene que, la glicemia mejora y uno feliz, ya me quitó la diabetes. Pero resulta que de ahí en adelante, uno tiene que seguirse cuidando todo el tiempo. Sí, ejercicio, de hecho, dieta, doctora, siempre que tengo pacientes con diagnóstico de diabetes gestacional, siempre les digo, lo que aprendió usted en el embarazo, lo tiene que mantener de ahora en adelante, en cuanto a alimentación, práctica de ejercicio, porque lo que usted acaba de decir, tiene un casi 70, yo les digo hasta 50, para que se cuiden más, de probabilidad de tener diabetes ya después del embarazo. Así es. Bueno, doctora, yo creo que
Una última pregunta porque después vamos a tener una buena sorpresa. Sí, aquí me han colocado, bueno, hay una pregunta de que si nos podría dar unos valores para el laboratorio pre y post para que ellos puedan saber cuándo tienen diagnóstico de diabetes. Bueno, entonces, ¿cómo diagnosticamos la diabetes? Entonces, una persona con una glicemia de ayunas que esté hasta 99 está dentro del rango de la normalidad. Cuando tenemos 100 hasta 125, consideramos que es un estado prediabético. Estamos hablando de solo glicemia o azúcar en ayunas. Después de eso, hasta allí, todavía no les he diagnosticado la diabetes. Cuando ya tenemos 126 o más en ayunas, ya hacemos el diagnóstico de la diabetes. Pero ¿qué pasa en ese rango que tengo entre 100 y 126? Que aún todavía no me han diagnosticado. Estoy diciendo que es una prediabetes. Entonces, lo que haremos nosotros como médicos es hacerle un test de carga de glucosa. La carga de glucosa es una glicemia de ayunas, luego nos tomamos un bebedizo de 75 gramos de 50, no, de 75. Estamos hablando de la diabetes gestacional. De 75 gramos de glucosa, anhidra se llama eso. Bebida rápida en menos de 5 minutos y nos toman la otra segunda muestra a las 2 horas. Si la glicemia de ayunas sale en esos rangos que están anormales, entre 100 y 126, pero la de 2 horas postcarga aparece por encima de 200, esa persona ya es diabética. Y además le podemos añadir un examencito que es el de la hemoglobina glicosilada, que ese nos ayuda también, dependiendo del nivel, a diagnosticar la diabetes. Por encima de 6.5% ya es diabético. En los rangos anteriores a ese, pues estamos en un estado prediabético. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Yo creo que ya nos toca despedirnos y dar la sorpresa final. La sorpresa final, pongan harto cuidado que la chef Ana María les va a dar diferentes opciones de poder comer aquellos postrecitos que de pronto nos antojan. ¿Ah, sí? ¿Postre? Es un postrecito, estamos hablando de postrecitos, pero es muy frutal. Bueno, solo frutal y porción, ¿no? Además lo preparamos sin azúcar, ¿no? Importante, la porción. La porción. El éxito está en la porción. La porción. Y una vez nos toca despedirnos, doctora, porque no nos volvemos a ver. Ay, cierto es. Bueno, entonces será esta otra oportunidad. Espero el próximo año que estemos celebrando el Día Mundial de la Diabetes, poder salir a trotar, ¿no te parece, Valentina? Sí, hace rato. Ojalá ya podamos en algún sitio por aquí cerca de la clínica hacer una 3K, una 5K. Y los invitamos a todos. Y los invitamos a todos los que nos están oyendo y a todos los que dupliquen este video que estamos haciendo en el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Bien. Hola, soy Ana María Tobón de Semilla Libre y el día de hoy vamos a preparar una simulación de cheesecake. Para nuestra receta necesitamos moras, fresas, dátiles, arándanos hidratados, nueces del Brasil, semillas de chía, ajonjolí negro, semillas de calabaza, aceite de coco prensado en frío, almendras hidratadas con agua filtrada. El primer paso para nuestra receta es que desde la noche anterior vamos a remojar las almendras en agua filtrada. Entonces vamos a proceder a echar las nueces en la licuadora. Vamos a hacer un cheesecake de 4 porciones, por lo tanto vamos a utilizar 6 cucharadas de nueces. El aglutinante que le va a dar un sabor dulce y es un fruto apropiado en bajas cantidades para personas con diabetes son los dátiles. Le vamos a poner 6 dátiles y procedemos a licuar. Tenemos que procurar que nuestros ingredientes queden bien triturados
tenemos las ciruelas y los dátiles bien triturados. Vamos a proceder a poner el plato donde vamos a armar nuestro postre para hacer la primera capa. Para esto necesitamos un molde, en este caso es como un cortador de galletas, ¿sí? Por ejemplo, en este caso es este molde, y voy a poner la primera capa de nueces y dátiles. Los dátiles nos ayudan a aglutinar esta primera capa. Vamos a hacer presión y es así como nos queda la primera capa de nuestro postre, de nuestro cheesecake. Vamos a usar una taza de almendras para las 4 porciones de nuestro postre. A las almendras les vamos a adicionar media tacita de aceite de coco. Vamos a utilizar en este caso moras y fresas. La cantidad de fruta que vamos a usar es media taza de cada fruta. Y para agregarle un poquito más de dulce a esta mezcla, vamos a utilizar otros dátiles. Aquí pueden ver, parece helado de fresa, es cremoso y huele delicioso. Vamos a ponerle las semillas de chía. Le voy a poner una cucharadita de semillas de chía y voy a mezclar bien. Voy a poner la segunda capa de nuestro postre, que como pueden ver es un postre muy sencillo, súper nutritivo. Después de tener ya nuestro postre armado, vamos a proceder a refrigerarlo durante aproximadamente unos 20 minutos para que se solidifique un poco, y procedo a desmoldarlo. El ajonjolí negro nos aporta calcio y es uno de los frutos secos también que nos ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre. Tenemos semillitas de calabaza, que nos aporta proteínas, nos aporta omega 3, omega 9. Para terminar nuestro postre vamos a decorar con arándanos hidratados. Los arándanos son frutos con poderes antioxidantes que también son aptos para personas con diabetes. Y nuestro toque final, la flor comestible, pensamiento. Ya saben que tienen muchas opciones, que pueden explorar muchos alimentos y verán que pueden satisfacer todos sus deseos y necesidades. Gracias a la Fundación Valle de Lili por esta invitación.